compartirles entonces mi pantalla. Ok, aquí ocultamos. ¿Me confirmas que estés viendo mi presentación, por favor? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces bienvenidos de nuevo a este espacio de círculo de interacción entre estudiante y tutor, en donde vamos a tratar, digamos, esta es la segunda sesión de la unidad, vamos a tratar entonces a reforzar algunos temas acerca de la unidad. En este caso vamos a tener en cuenta los temas de cuantificadores, proposiciones categóricas. Vamos a revisar la clasificación de esas proposiciones categóricas. Vamos a ubicarlas en ese cuadro de oposición en donde vamos a hacer la relación entre esas dos proposiciones categóricas y vamos a tratar la parte de razonamiento, razonamientos inductivos y deductivos y razonamiento cuantitativo. Entonces voy a recordar un poco acerca de las bases de esta unidad. Entonces vamos a iniciar con la parte de los cuantificadores. Entonces, las palabras todo, algún, recordemos, se llaman cuantificadores porque indican la cantidad del sujeto, es decir, la cantidad de elementos que nos determinan en ese caso la proposición. Nos indica cantidad, o sea, cuantificador quiere decir contar, cuantificar. Entonces, nos indica el número de elementos que están incluidos en la clase del predicado también se puede determinar de esa forma. Eh, esas proposiciones categóricas en donde encontramos esos cuantificadores, porque ahí realmente es donde las usamos, tienen una estructura que viene determinada por los siguientes elementos. Entonces tenemos el cuantificador, voy a cambiar aquí el puntero. Entonces tenemos los siguientes elementos, el cuantificador, propiamente dicho, que es de lo que estamos hablando. Entonces, todo, ningún, algún, alguno, ninguno. Eso me indica que es el cuantificador porque me da la cantidad. ¿Ok? Encontramos el sujeto, que es la clase que se incluye o que se excluye del predicado, es decir, de los elementos que estamos hablando, de los que me está haciendo, digamos, un conteo, el cuantificador. Vamos a encontrar la cópula. En este caso, la cópula siempre es el verbo. Como hay otro, el verbo digamos, como en inglés el cero estar de nosotros, que es el personal, en nuestro lenguaje natural, también encontramos son, era y eran, pero en general es cualquier verbo de esa proposición, y encontramos el predicado. Nos dice que el predicado es la clase de la cual el sujeto no es parte, es decir, es la cualidad o la característica que presenta ese sujeto o esos sujetos o esos elementos. ¿Listo? Ok. Esta es la parte simbólica general en la que vamos a encontrar eh, la identificación y la representación de esos cuantificadores. Entonces vamos a encontrar que esta volteadita es el cuantificador universal, quiere decir para todo, también se lee de esa forma. Y esta es la parte, digamos, simbólica general, donde encontramos el cuantificador y encontramos la P de X. Voy a recordarles que la P de X es la cualidad. A mí se me olvidó decirles una cosa y es que he encontrado en lo que les he revisado, como todavía pueden subir sus documentos ahí en el entorno de evaluación, y es que aquí en la cópula a veces se les olvida la negación, ¿ok? Porque, por ejemplo, dicen no eran. Ese no eran va la cópula completa con la negación, ¿ok? Esa era la aclaración que queríamos mostrarles en este caso de los cuantificados. Bueno, ya retomando otra vez la parte simbólica, entonces les venía diciendo que la P de X es la cualidad. En este caso, entonces, ¿cómo se lee? Para todo X que pertenece a ese conjunto, recordemos que esta redondeadita es el símbolo de pertenencia, pertenece al conjunto A, se cumple la P de X, o sea, la cualidad. Ahora ya vamos a ver eso con más detalle.
Encontramos el otro cuantificador, que es el cuantificador existencial o particular, en donde su simbología o su símbolo, digamos, con el cual lo identificamos es la E invertida, y se lee que existe al menos un elemento X que pertenece a ese conjunto A que cumple la P de X, o sea, esa característica. Y encontramos otro cuantificador, que es el cuantificador existencial único, que se simboliza de la misma manera del cuantificador existencial, salvo que viene al lado derecho con el símbolo de admiración. Eso lo identifica como un cuantificador universal. ¿Y cómo se lee? Se lee que existe una única X, un solo elemento, una sola persona, una sola cosa, en, que pertenece a ese conjunto A que cumple con esa característica. ¿Ok? Es un solo elemento o un solo X. Vamos entonces a ver ya dentro de los mismos ejemplos cómo es esa simbología. Entonces, aquí está la primera proposición. A algunos estudiantes les gusta la matemática. A algunos, vamos a identificar de una vez esta parte que es el cuantificador. Estudiantes es el sujeto. Les gusta es la cualidad de la cópula y la matemática es el predicado. ¿Ok? Para, digamos, que ir avanzando dentro de la identificación de los elementos que hacen parte de una proposición categórica. Entonces vamos a ver cómo es la parte simbólica. Entonces, como es cuantificador existencial afirmativo, no hay una negación. Entonces, recordemos que el símbolo es la E invertida y se lee entonces que existe un elemento que pertenece a este conjunto U que cumple la P de X. ¿Cómo se lee eso? Pues aquí está resaltado en azul. Existe un estudiante tal que le gusta la matemática. ¿Ok? Ahora, la parte final, la parte ya como quedaría establecida la simbología para esa proposición, me la da la última parte, que es esta. Voy a cambiar otra vez el puntero y es esta de acá. ¿Por qué? Porque aquí ya está completa la simbología. Existe, ¿sí?, un elemento X que pertenece a ese conjunto U que cumple la P de X. La P de X, recordemos que es que les gusta la matemática, ¿sí? Esa es la cualidad. Ese es el, digamos, el P de X que está dentro de la parte simbólica que encuentran allá en el material de estudio y está aquí en general. Es esta P de X, ¿listo? Esa es la cualidad. Les gusta la matemática. Ahora, para el siguiente caso, tenemos la siguiente proposición. Es, algunos estudiantes no les gusta la matemática. Recordemos entonces que aquí están los mismos elementos, salvo este, ¿cierto? Esa es la negación. Entonces, vamos a clasificar ese cuantificador como existencial. A algunos no les gusta existencial negativo. ¿Ok? Entonces, la simbología general para esa proposición es: existe un elemento X que pertenece a ese conjunto U en donde no cumple la P de X, o sea, no les gusta la matemática. Vuelvo a hacerles énfasis en que la negación va a esta parte, en esta parte derecha, ¿sí? Nunca va aquí antes dentro del cuantificador, va es aquí en la P de X, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la parte final ya de esa simbología? Pues existe un elemento X que pertenece a ese conjunto U en donde a ese X o esos elementos X no les gusta la matemática. Y listo, ya quedó. Esta es la simbología y esta es la simbología para esas dos proposiciones. Y yo voy a hacer aquí un paréntesis y quisiera saber si hasta aquí está claro, si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Hay alguna pregunta o no? No, profe. Listo, ok. Bueno, entonces, ahora hay un ejemplito acá que es para el cuantificador existencial único. Recordemos que se simboliza entonces con el signo de admiración al lado de la E, que es el mismo existencial. Entonces aquí está el ejemplo. Dice, P de X
es tal que ese elemento es el presidente de Colombia. Entonces recordemos que eso en forma de proposición, entonces, es decir, que hay un solo único presidente, el cual es un solo único elemento, perdón, el cual es presidente de Colombia. Y esta es la simbología, ¿ok? Esto por lo general nosotros no lo colocamos dentro de las actividades, pues porque realmente hay un poquito más de trabajo en la parte de razonamiento al utilizar los otros cuantificadores, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a entrar ya en la parte ya como del uso de esos cuantificadores y de la estructura dentro de las proposiciones categóricas. Entonces vamos a establecer primero una definición de la proposición categórica o de las proposiciones categóricas. Entonces las proposiciones categóricas son afirmaciones que se hacen acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Entonces, aquí hay dos, ¿sí? Son afirmaciones, dos afirmaciones, ¿sí? Acerca de clases. Aquí entonces ya vamos a establecer lo siguiente. Para este ejemplo 1, las proposiciones categóricas, recordemos que vienen en parejas, ¿cierto? Por lo general son P y Q, así se definen. Y para este ejemplo, entonces, la proposición P me la determinan en este ejemplo, es a todos los artistas les gusta el piano. Entonces encontramos aquí es el cuantificador todos, es el sujeto los artistas, les gusta es la cópula o el verbo, que encontramos allá dentro de la estructura de los elementos, y el piano es el predicado. Encontramos la misma estructura para la proposición Q. A algunos artistas no les gusta el piano, lo mismo, cuantificador, sujeto, la cópula y el predicado. Y para el ejemplo 2 es exactamente lo mismo. Entonces, la proposición R, todas las personas son sinceras, cuantificador, sujeto, es el verbo, sinceras es el predicado, y la proposición S, algunas personas, algunas es el cuantificador, personas es el sujeto, no son la cópula y sinceras es el predicado. Entonces, esa es la estructura que ya viene detallada en esta siguiente diapositiva. Cuantificador, sujeto, verbo cópula, más predicado me da una proposición categórica. ¿Ok? Aquí está, digamos que otra vez como la definición un poquito más detallada acerca de los elementos de esas proposiciones categóricas. Entonces vamos a encontrar que el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos, ¿sí? Recordemos que es cantidad, todos, una parte de ellos, algunos, o solamente un elemento o a ninguno. ¿Listo? Entonces, si es un solo elemento, es el cuantificador único, por ejemplo. Entonces, a eso hace referencia. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición, ¿sí? Los que tienen que cumplir una cualidad, ¿ok? La cópula es el lazo, es el verbo que une al sujeto con el predicado y tiene la función de llevar a cabo esta relación entre los dos y hacer posible el enunciado, porque si no hay esta cópula, pues la proposición queda sin sentido alguno. Y el predicado es lo que se afirma o niega del sujeto. Pero recordemos que es como la cualidad. Entonces, ya teniendo clara esa estructura, vamos a hacer la clasificación de esas proposiciones categóricas. Entonces, esas proposiciones categóricas se clasifican en cuatro, eh, en cuatro, en cuatro letricas, en cuatro clases. La primera es la de universal afirmativa, o sea, cuando el cuantificador es universal afirmativo, se clasifica como A. Cuando el cuantificador es universal negativo, se clasifica como E. Cuando el cuantificador es particular afirmativo, la clasificación es I. Y si es particular negativo el cuantificador, entonces esa
clasificación para esa proposición es O, particular negativo. No me voy a detener, digamos, mucho en esto porque todo eso quiere decir, todo ese es que todos los sujetos cumplen con el predicado. La universal negativa es que ningún sujeto, ningún elemento cumple, y, o sea, es lo mismo que lo que hemos venido hablando. Entonces, digamos que eso es una parte medio simbólica que está dentro de los contenidos ahí, pero pues no me voy a detener mucho en eso, me importa es la clasificación, la tablita. De acuerdo entonces a la tablita, vamos a hacer un ejemplito. Aquí nos dan entonces, que eso es lo que hace parte para el ejercicio, el 3, creo, 3 o el 2, bueno, no me acuerdo, y de la actividad, y es donde me piden identificar los elementos, es del 2, identificar los elementos de las proposiciones categóricas, hacer la clasificación y establecer la relación entre ellas, ¿cierto? Entonces aquí nos dan la misma estructura que veníamos hablando para la primera proposición, todos los hombres son inteligentes. Cuantificador, sujeto, verbo y predicado. Y para la siguiente proposición, algunos hombres son inteligentes, lo mismo cuantificador, sujeto, verbo y predicado. Está la cópula. Ahora, esta parte en donde nosotros encontramos este verbo, que es el que yo les decía, el ser o estar de nosotros, el ser de nosotros en español, y está esa estructura, eso se conoce como silogismo categórico, ¿ok? Eso es por si lo encuentran ustedes allá dentro de los contenidos, dentro de la bibliografía, y no sabían qué era eso. Es la misma estructura de lo que venimos hablando, solamente que el verbo o la cópula es de esa forma, es el verbo ser. ¿Listo? Ahora bien, ahora sí, para el ejemplito de la relación entre las dos proposiciones, vamos a hacer la clasificación de estas dos. Entonces me dan dos proposiciones categóricas P, aquí, opciones de puntero. Todos los artistas son bailarines. Y la proposición Q, algunos artistas no son bailarines. Entonces, definición de la estructura de la proposición categórica. Entonces, aquí está la forma general. Para la P, todos los artistas son bailarines. Para la proposición Q, algunos artistas no son bailarines. Aquí viene la negación con el verbo. Recordemos que aquí hay que poner la negación. Y entonces, esa es la estructura de las dos proposiciones. Cuantificador para la P, todos. Aquí me faltó los artistas, o no sé si era que venía, bueno, me sobró acá. Todos los artistas son la cópula y bailarines el predicado. Vamos a establecer entonces su clasificación. Aquí está entonces que para la proposición Q, el cuantificador es todos son. Perdón, es todos. Son es la cópula o el verbo. Habíamos dicho y habíamos establecido que para ese cuantificador todos, que es el universal afirmativo, la clasificación era A. Aquí está en la tablita A. Entonces aquí está como A. Cuantificador universal y cualidad afirmativa. Todos son. Todos los elementos cumplen con esa cualidad. Y para la proposición Q, el cuantificador es algunos, particular, y aquí hay que tener cuidado, no son, entonces es particular negativo porque la cualidad aquí está con una negación, es decir, es de clasificación o particular negativa, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a colocar esas proposiciones en nuestro cuadrito de oposición, que es este cuadrito. La proposición P habíamos dicho que es A, entonces aquí está P, aquí donde está A, voy a aumentar un poquito aquí el zoom. Aquí está P, donde está A. Y la proposición Q, habíamos dicho, habíamos establecido que era de clasificación O, entonces está aquí. ¿Ok? Esa linecita que está aquí en azul establece la relación que hay entre esas dos proposiciones categóricas. ¿Cuál es? Que son contradictorias. ¿Ok? Contradictorias. De esa forma, entonces, nosotros hacemos la clasificación y establecemos la relación. Eso está para el punto de la talla. Para los que no lo han hecho, ¿ok? O los que
digamos, todavía no les queda claro ese tema o para hacer las correcciones por si hay algún error. Bueno, aquí está, digamos, el significado de la relación entre las proposiciones. Entonces, cuando son contrarias, perdón, contradictorias, subcontrarias y subalternas. Esto está dentro del material de apoyo. Aquí yo esto me lo voy a pasar. Esto realmente está ya para que ustedes lo puedan revisar. No tiene ningún inconveniente, es muy sencillo de entender, entonces no me voy a detener mucho en esta parte. Vamos entonces a hacer más bien otros ejemplitos para que nos quede claro entonces esta parte. Entonces, para este ejemplito dice la proposición P nos la definen como todos los estudiantes asisten a los IPAs y la proposición Q, ningún estudiante asiste a los IPAs. Aquí tenemos mi tablita, ¿m? Tenemos la estructura general y colocamos los elementos de esas dos proposiciones dentro de la tablita. Entonces el cuantificador para la provisión P todos, aquí está por colores, el sujeto estudiantes, la cópula o el verbo asiste que está moradito y a los IPAs, que son es el predicado. Y para la provisión Q igual, ningún estudiante asiste a los IPAs, el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. Si nos vamos para la tablita, entonces recordemos que aquí el cuantificador es todos y la cópula o la cualidad es afirmativa, entonces es A. Vamos a vernos por acá, es A. Universal afirmativo, entonces es A. Y para la proposición Q, ningún estudiante asiste a los IPAs. Ningún cuantificador universal negativo. No hay ningún elemento, ningún estudiante que asista a los IPAs. Como es universal negativo, entonces es tipo o clase E. Entonces, teniendo ya esa relación, perdón, esa clasificación, las colocamos aquí dentro de nuestro cuadro de oposición. Entonces, aquí está la proposición A, que habíamos dicho que era A, universal afirmativa, y la proposición Q, universal negativa. Quiere decir que son contrarias. ¿Ok? Esto es muy sencillo, es bien bonito, es bien chévere. Bueno. Yo pienso que esa parte ya no tiene así como, ay, perdón, yo voy a preguntar por si acaso. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta acerca de esta parte? No, profe, está claro. ¿Todo clarito? Bueno, muy bien, listo. Listo. Vamos entonces a pasar hacia la parte ya de razonamiento. Entonces, nosotros como sabemos y como nos establece, digamos que dentro de los objetivos del curso, dentro de las metas, dentro de las capacidades que debemos desarrollar, pues una de esas es el razonamiento. Pero ¿qué es razonar? Entonces yo les decía que razonamiento es un proceso que nosotros iniciamos desde que nacemos prácticamente, y empezamos a explorar el mundo y empezamos a tomar decisiones, empezamos a analizar información de los estímulos primarios. Ese tipo de cosas, a medida que nosotros vamos creciendo y vamos fortaleciendo nuestras capacidades de aprendizaje digamos, cuando vamos estudiando nuestra parte primaria, bueno, toda esa parte de la parte de nuestra preparación, van desarrollándose y van a ser de manera mucho más compleja. Y pues precisamente en este nivel de universidad, pues digamos que de eso se trata, de fortalecer eso de manera, pues, en razonamientos más complejos. ¿Y eso para qué sirve? Pues como les decía, desde que nosotros nacemos estamos haciendo ese tipo de razonamiento, de pensamientos de orden superior y nos ayuda a establecer conceptos, nos ayuda a establecer relaciones entre conceptos también para tomar decisiones, bueno, todo ese tipo de cosas que nosotros hacemos dentro de nuestra vida académica, nuestra vida laboral y nuestra vida diaria en general. Entonces, para eso sirve el razonamiento y en general es uno de los objetivos de este curso.
Entonces, dentro de eso encontramos inicialmente dos tipos de razonamiento, que es el razonamiento deductivo y el inductivo. Vamos a hablar entonces del razonamiento deductivo. Decía entonces que en la anterior sesión, y aquí como nos indica la diapositiva, el razonamiento deductivo es un razonamiento en el cual nuestras premisas mayor y menor, o sea, las premisas uno y 2 como están allá, digamos, establecidas simbólicamente en ese ejercicio, son de índole general, ¿sí? Y a partir de esa generalidad, vamos a terminar en una conclusión que es de índole particular, ¿sí? Entonces, de esa forma, podemos nosotros identificar ese tipo de razonamiento, esa es la característica. Es decir, parte de lo general y termina en lo particular. Aquí hay un ejemplo donde me dicen precisamente lo siguiente. Todos los gatos son curiosos. Orión es un gato y Orión es curioso. Entonces vamos a identificar las premisas, la mayor y la menor y la conclusión. Entonces la premisa mayor es todos los gatos son curiosos, está en rojito. La premisa 2 es Orión es un gato y la conclusión Orión es curioso. Decíamos entonces que si partimos de lo general, todos los gatos, ¿sí? Y luego vamos estableciendo particularidades, es una característica clave o es, digamos, que hace parte de la definición de razonamiento deductivo. Entonces, de esa forma nosotros hacemos esa identificación. Y la justificación precisamente es esa. Eh, es el razonamiento deductivo porque parte de premisas generales y vamos a concluir en una particularidad. En este caso, el gatico se llama Orión. ¿Listo? Aquí está esa particularidad, parte de lo general y llega a lo particular. Hay otro ejemplo. Los futbolistas deben reforzar el trabajo físico. Cristiano Ronaldo es futbolista. Por lo tanto, Cristiano Ronaldo debe reforzar el trabajo físico. Entonces, la premisa uno, que está en rojito, los futbolistas deben reforzar el trabajo físico. La premisa 2 o la menor, Cristiano Ronaldo es futbolista. Y la conclusión, Cristiano Ronaldo debe fortalecer o reforzar el trabajo físico. Entonces, lo mismo, partimos de una premisa mayor que es general y vamos a una premisa menor y a una conclusión que es de índole particular. Entonces, por eso es un razonamiento deductivo. Bueno, vamos a establecer ahora el otro tipo de razonamiento, el inductivo. Aquí parte de lo particular y va a lo general, es lo contrario del otro. Es decir, dice, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Todo lo contrario al concepto de razonamiento deductivo. Mm, Aquí vamos de una vez a los ejemplos. Dicen, por ejemplo, el ejemplo aquí me indica que he observado que la mariposa monarca migra en invierno, que la mariposa cardera migra en invierno y que la mariposa reina también migra en invierno. Por lo tanto, todas las mariposas migran en invierno. Identificamos las premisas mayor, menor y la conclusión, están en colorcitos. La premisa mayor, entonces, he observado que la mariposa monarca migra en invierno, ¿m? Está en rojo. La premisa menor o mm, premisa 2, mariposa cardera migra en invierno y la mariposa reina también migra en invierno. Y la conclusión, todas las mariposas migran en invierno. Entonces, recordemos que esto va de lo particular a lo general. Entonces, la premisa uno es particular, está hablando de una especie de mariposa. La premisa 2 ya está hablando de dos especies de mariposas y la premisa 3 de todas las especies de mariposas. ¿Sí? Entonces, esto es un razonamiento de tipo inductivo. Ahora, esto tiene que ver mucho con la incertidumbre y la probabilidad. Esto tiene que probarse, ¿ok? Yo diría que
en términos generales, no todas las mariposas migran en invierno. ¿Por qué? Nosotros no tenemos acá, digamos, ese tipo de estaciones en el trópico, entonces yo pensaría que hay mariposas que no migran en invierno, ¿ok? Porque el invierno, recordemos que no es el invierno de lluvia, sino el invierno de nevar y de esos regímenes de menos 10 grados, entonces eso ya es otra cosa. Entonces, olvidémonos de eso. Entonces es de tipo inductivo. Aquí también me dan como unas claves para establecer o identificar ese tipo de razonamiento. Se observa un patrón, una regularidad de los resultados del mismo caso. Sobre la base de una regularidad, entonces se establece o se infiere una regla. Se admite la posibilidad de estar equivocadas, que es lo que les estaba diciendo. O sea, aquí hay una incertidumbre y una probabilidad de que sí o no. O sea, eso no está completamente comprobado. Hay que probarlo mediante la experimentación o algún tipo de método. Y pues puede llegar a la conclusión mediante una conjetura, que es lo que nosotros hacemos. Aquí no está dando un ejemplito de eso precisamente, del patrón. Esto lo indica aquí Mafalda. Dice, suponiendo que uno va a un restaurante y que uno otro miércoles, aparentemente sin excepción, el plato principal del almuerzo es un espagueti, con espaguetis. Entonces, esos días no almorzarás los miércoles porque te sirvan espaguetis y a uno no le gustan, o le sirven otra cosa y a uno no le gusta. Este tipo de conjeturas y tipo de cosas, eso indica que es un razonamiento inductivo porque de todas maneras hay cierta incertidumbre, se basa en la probabilidad. ¿Ok? Bueno, aquí hay otro ejemplo. Dice que el estudio científico de la estrella Casiopea indica que emite rayos X, rayos gamma y energía electromagnética. Nuestro Sol emite rayos X, rayos gamma y energía electromagnética. Por lo tanto, todas las estrellas emiten rayos X, rayos gamma y energía electromagnética. Lo mismo identificamos las premisas 1 y 2, la premisa mayor y menor. Están en colores, el estudio científico, entonces en rojito, bueno, acá está. Entonces, ¿qué debemos identificar acá? Empezamos de una particularidad, la estrella Casiopea. El Sol de nosotros es una estrella, recordemos que es una estrella. Y luego llegamos a la conclusión de que todas las estrellas emiten rayos X, rayos gamma y energía electromagnética. Eso entonces es un razonamiento inductivo porque parte de particularidades y llegamos a una generalidad. Aquí tenemos, creo que ya es el último ejemplo de este tipo de razonamiento. Dice Juan es ingeniero civil y usa para sus cálculos estructurales el programa SAP 2000. Claudia es ingeniero civil y utiliza para sus cálculos estructurales el programa StatPro. Por lo tanto, todos los ingenieros civiles usan algún programa en sus cálculos estructurales. ¿Qué tipo de razonamiento es ese? Por favor, abran sus micrófonos. Es para que lo hagamos entre nosotros, entre ustedes. Ustedes me cuentan. ¿Aló? ¿Qué tipo de razonamiento es ese, chicos? ¿No hay nadie? ¿Se fueron? No, pero me estás preguntando por el caso de Juan o el de Filolaya. No, el primero, el que acabo de leer, el del ingeniero civil, de los ingenieros. Ah, ok, ese es inductivo. Inductivo. Sí. Listo. Muy bien. ¿Por qué? Porque empezamos de casos particulares y vamos a concluir en una generalidad. ¿Listo? Ok, voy a leer el otro caso. Dice, a Firulais le gustan las croquetas de pollo. A Zeus y Apolo le gustan las croquetas de pollo. Por lo tanto, a todos los perros les gustan las croquetas de pollo. ¿Eso es un razonamiento inductivo o deductivo? Deductivo. ¿Por qué? Inductivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntenme. Inicia de lo particular a lo universal. A lo general, ¿cierto? Al ¿Y eso es general. característica de cuál tipo? Deductivo. No, el inductivo. Es el que estamos viendo.
Y aquí dice inductivo. ¿Sí ven? Están por allá poniéndole cuidados a Firulais, allá en sus casas. Recordemos, el inductivo va de lo particular a lo general, y aquí en este caso es el mismo caso, parte de unos perritos, Firulais, Zeus y Apolo, y llega a que todos. Aquí dos casos de ingenieros y llega a todos, entonces esto es inductivo, ¿vale? Ahora sí el ejercicio, ahora sí el ejercicio. Dice, dice, los abogados deben tener buena comprensión de lectura. El doctor Patricio Pardo de Brigar es abogado. Por lo tanto, Patricio Pardo de Brigar debe tener buena comprensión de lectura. ¿Qué tipo de razonamiento es este? Ese es deductivo. Deductivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque empezamos de una generalidad, los abogados en general, y luego vamos hacia una particular, que es este señor, que hacía parte de una serie de la televisión hace años cuando yo estaba chiquito, que se llamaba Don Chinche, y él era abogado. Entonces, por eso es de tipo deductivo. Bueno, muy bien. Ahora para el otro ejemplo, el otro ejemplo dice, Sandra compró unos tenis marca Acme y le duraron muchos años. Elizabeth compró otro modelo de tenis marca Acme y le salieron muy buenos. Por lo tanto, todos los tenis marca Acme son muy buenos. ¿Qué tipo de razonamiento es ese? Inductivo. Inductivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque parte de dos casos particulares de Sandrita, de Elizabeth, y llegamos a que todos los tenis de marca Acme sí son muy buenos. Entonces es inductivo. Muy bien. Creo que ahora sí ya quedó entendido el tema. Vamos a pasar aquí un poquito del análisis cuantitativo. Este ejemplo yo ya lo había traído a colación la semana pasada, creo. Pues no me voy a tener mucho a hacerlo, simplemente digamos que es una de las muchas cosas en donde utilizamos nosotros el tipo de razonamiento cuantitativo. En este caso, digamos que es un planteamiento muy sencillo solamente de una multiplicación o de varias multiplicaciones. Hay algunos en donde hay que establecer, por ejemplo, porcentajes y hay otros de regla de tres. Entonces, este caso, pues, es uno de esos en donde es simplemente unas operaciones que hay que hacer, pero bueno, voy a traerlo a colación, dice. Si un estudiante si un estudiante virtual debe utilizar al menos 2 horas diarias semanalmente, incluyendo sábados, para poder cumplir con sus actividades en los cursos matriculados, ¿cuánto tiempo usa en el desarrollo de sus actividades en promedio por año? Tenga en cuenta que son dos periodos regulares académicos por año de 4 meses cada uno, porque recordemos que aquí en la UNAD hay unos periodos como corticos, entonces esos no son de 4 meses, entonces por eso nos hacen esa claridad. Entonces, representando, digamos que matemáticamente ese ejercicio yo lo hice de esa forma. Ese valor X son 2 horas diarias que nos establecen aquí, semanalmente, ¿cierto? Quiere decir que son hasta los sábados, dice. Entonces, 6 días por 4 semanas que tiene un mes y 8 meses que son los dos periodos académicos. ¿Y qué obtengo yo? Hacer toda esa multiplicación, pues 364 horas al año, que hay que estudiar o ingresar a la plataforma para salir con todos los cursos. ¿Listo? Ese es un tipo, ¿ok? Ustedes lo pueden establecer de otra forma. Lo importante es que, digamos, sea coherente el desarrollo del ejercicio. Bueno, yo me di cuenta que algunos se equivocaron, por ejemplo, en el de los porcentajes, por ahí que ahí había para unos ejercicios de la guía, les hacía esa aclaración, ¿m? Porque a veces se utiliza una base de dinero, de cosas que es diferente al hacerlo paso por paso o al hacerlo de un solo golpe como lo estoy haciendo yo acá. ¿Mm? Entonces, por eso había hecho la aclaración ahí en el post. Bueno, aquí hay otro ejemplo de análisis cuantitativo. Dice, un tutor de la UNAD se gasta en promedio 1 hora y 40 minutos en llegar al centro José Acevedo y Gómez.
La estación será demolida por trabajos en el metro de Bogotá y su recorrido se incrementa un 15%. Entonces me preguntan cuánto tiempo en promedio gastará durante la obra en llegar allá. Entonces, eso es como en el colegio. Recordemos que en el colegio el profesor nos decía, muchachos, niños, primero hay que sacar los valores que nos dan, luego miramos qué nos preguntan y luego entonces empezamos ya con el desarrollo. Entonces dice que aquí el tiempo promedio es 1 hora y 40 minutos, aquí está en el enunciado. Esos minutos, pues son 60 minutos, 1 hora, y si son 40, pues entonces son 100, 1 hora y 40. ¿Quieres carne? ¿Sí? ¿Alguien me pregunta algo? ¿Qué escuché por ahí alguien? Bueno, entonces aquí de una vez hicimos 1 hora y 40, le hicimos la conversión a minutos, podemos hacerla con una regla de 3, como quieran, pues yo la hice de esta forma. 1 hora son 60 minutos y si son 40, pues se los sumamos, son 100 minutos. Ahora me dicen que el incremento es del 15%, quiere decir que son 15 minutos más si hago esa multiplicación. Entonces, si son 15 minutos más, el tiempo recorrido son los 100 minutos que tenían más los 15 más son 115. Si yo paso eso ahora, son 1 hora y 55 minutos. Listo, ya quedó el ejercicio. Ya esto es una manera muy sencilla de aplicar un porcentaje y esa parte de análisis cuantitativo a cosas diarias porque a nosotros nos toca eso. Y aquí yo creo que estamos en el último ejemplito de análisis cuantitativo también. Aquí lo que hay que establecer es una regla de 3. A ver, ¿cuál es el enunciado? Dice que una cuadrilla de 12 obreros se tarda una semana preparando el acero para una cimentación. Estamos hablando de ingeniería, ¿no? Una construcción. El ingeniero residente requiere terminar la cimentación 2 días antes. ¿Cuántos obreros serán necesarios para terminarlo en ese plazo de tiempo? Yo les quiero decir una cosa que en construcción se trabajan casi todos los días, o sea, todos los días, hasta los domingos, cuando es una obra así importante. Entonces, por eso yo tomé en este caso 7 días, ¿listo? Y entonces, ¿cómo establecemos la regla de 3? Porque hay que representar ese problema de alguna forma. Entonces, si 2 obreros se demoran 7 días, ¿cuántos obreros van a demorarse 5 días? Entonces todos dicen, bueno, listo, 5 por 12 dividido 7. No. Resulta que aquí hay que tener, aquí es donde viene el análisis de nosotros. Si 2 obreros se tardan una semana, ¿cierto? Si yo tengo que terminar antes de una semana, 2 días antes, yo necesito más obreros, ¿cierto? Entonces yo tengo que establecer otra regla que se llama regla de 3 inversa, que es esta. Entonces voy a gastar más obreros, entonces no es 12 por 5, sino 12 por 7 dividido 5. ¿Cuánto me da? 16.8 obreros. Recordemos que esto es una variable de tipo continuo, o sea, aquí, perdón, discreta, entonces aquí no es 18.5 hombres, sino o 16 o 17. En este caso, yo tomé como 16.8, pues 17 obreros. Pues fíjense que es lógico porque vamos a gastar menos tiempo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda. No, profe. No hay ninguna pregunta, alguna duda. Bueno, voy a hacerles un recorderis. Mañana yo los invité mañana tenemos una sesión, ¿cierto? De simulacro a la, al, del simulacro del último cuestionario, que es la última actividad, que es la prueba objetiva cerrada, la POC, ¿sí? Eh, es a las 6 de la tarde. Vamos a estar, pues, los estudiantes que están ustedes a cargo mío con los estudiantes de otra profesora, pues ella nos vamos a colaborar, vamos a hacer esta sesión entre los dos. Ya la de mañana es la última sesión sincrónica del periodo. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a hacer un pequeño recorderis de algunas cosas claves y algunos temas para esa presentación de ese cuestionario. Y vamos a solucionar, digamos que mediante un jueguito en Kahoot,
vamos a solucionar pues unas preguntitas que son, digamos, muy parecidas al tipo de preguntas con las que ustedes van a encontrarse allá en ese cuestionario. ¿Ok? Entonces, por eso es un simulacro, porque es el mismo tipo de preguntas, solamente que vamos a utilizar una herramienta. Yo les voy a dejar mañana ahí en esa sesión el enlace de ese jueguito en esa herramienta para que lo hagan ustedes después, porque pues es una herramienta que tiene cierta limitación de jugadores y entonces no amerita que si estamos 50, 100 personas, entren solamente 10. Entonces, yo les dejo ese link para que ustedes en cualquier momento en estos días entren y fortalezcan todo ese tipo de habilidades y se familiaricen con el tipo de preguntas. ¿Listo? Bueno, básicamente era eso. Pues darles muchas gracias por su puntualidad y por la asistencia de hoy. Profe, qué pena interrumpirlo. Sí, cuéntame, Alba. Es que tengo una pregunta. Digamos, este curso ya no lo volvemos a ver dentro del plan de estudios, ¿no? No, Alba, porque si ustedes pues si lo aprueban, no. Pues si lo pierdes, te toca verlo otra vez. Sí, pero digamos, ¿Ok? en el otro semestre ya no, ya va a haber otros distintos, este ya no si lo apruebo, ¿sí? Claro, tienes que mirar tu malla curricular. Esta materia es como es transversal para todos los programas y es de primera matrícula, la ven todos, en primero. Pero Listo. ya luego ya continúan ustedes con los prerequisitos que tienen en su malla curricular y con el resto de sus asignaturas, de sus cursos. Y mañana, ¿qué horas es que lo del simulacro a las 6? Sí, a las 6 de la tarde. Yo les envié esa invitación ahí por el correo y en la mensajería interna. Ahí está el Ah, link para que bueno. se puedan unir mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Listo, Alba. Mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, profe, yo tengo una inquietud, profe. Es que a mí me falta Sí, el punto 3 sí, es el, del trabajo, que es sí, el conectarse a una conferencia sincrónica, sí, asincrónica. sí, el ejercicio ¿Esta complementario. no sirve? No, ahí dice que los CIPAS, las webconferencias no sirven. Pero entonces yo a ustedes les envié un mensajito por el correo y la directora del curso también, en donde pueden hacer lo siguiente. Eh, Hay un sitio dentro de la página de la universidad que se llama Portal Eventos o Eventos UNAT. Ahí están las grabaciones y los eventos que ya pasaron y ya se hicieron. Está Cybertech Women, la que pasó la semana pasada, y hay otras de ese tipo de eventos. Con esas grabaciones pueden desarrollar ese ejercicio, ¿ok? No necesitan asistir sincrónicamente, ¿ok? Ah, Profe, qué vale, pena. muchas gracias, profe. Listo. Bueno, ¿quién me hablaba? No sé si era Juliet o Diana, pero bueno, creo que alguna de las dos. Bueno, Te quería preguntar, por ejemplo, con respecto a la actividad que vamos a realizar mañana, eh, ¿tiene que ser en su momento, tiene que ser en línea o va a quedar una grabación de? Lo pregunto porque no, tal vez el trabajo no sí, me permiten. no, igual que todas las sesiones sincrónicas, queda la grabación. Ahora, como ya hoy el foro se cierra, entonces yo les envío la grabación, el link de la grabación, allá a sus correos y a la mensajería interna. Entonces, no, ahí les queda la grabación, no hay ningún inconveniente, Juliet. Gracias, profe. Listo, Juliet, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna inquietud? Bueno. Entonces, bueno, le doy las gracias otra vez por su asistencia. Vamos a dar entonces por finalizada la sesión.